Muy buenos días, jóvenes, señoritas. Espero que hayan tenido un rico fin de semana, muy descansado. Empezamos hoy la semana número 10 del segundo semestre y con el objetivo que estamos revisando. Joaquín, hoy día, buenos días, ¿cómo estás? Eh, que estamos Hola, revisando, profe. hola, que estamos revisando el Hola. segundo, de segundo medio, especialmente porque antes habíamos trabajado en, ¿no es cierto?, en la unidad cero, que era lo que, o uno, la que nos ponía, ¿no es cierto?, en un nivel, ¿no es cierto?, más o menos, más o menos parejo para todos, para que comenzáramos con estos nuevos y que ustedes ya saben algo, reconocen ciertos aspectos que hoy día, mira, mismo se van a recordar de algunos elementos que ya se los pasaron en la básica, pero de a partir de ahí es donde vamos haciendo las construcciones. Entonces, yo ayer en la tarde les subí esta ficha 5, que como le decía a los que llegaron primero, les decía que estaba conversando con Patricio para que me explique por qué las guías no se pueden editar como yo se las escribo acá. Yo, Profe, tengo una duda yo. dígame, Joaquín. O sea, ¿cuántas guías ya hemos hecho recientemente? Hemos hecho una y esta, ¿o no? Mira, ahí dice 5, ficha 5, esta es la quinta, pero yo no sé si tienes claro cómo es el funcionamiento de estas guías. Lo que pasa es que, a ver, vamos por tema, ¿ya? Tema, y yo, por ejemplo, en la tarea 4 subí dos guías, y ustedes pueden hacer una u otra guía. No es necesario que hagan las dos. De la tarea 4, que era, era el conflicto narrativo, subimos dos guías y usted hace una. Con una yo le pongo la nota. Después hicimos la de inferencias léxicas, que eran dos guías también. Y una la hacemos para entrar en el tema, en el contenido, y la segunda es donde profundizamos y retroalimentamos. Usted me puede hacer cualquiera de las dos. La idea es que hagamos una el lunes y otra el jueves y usted sube alguna de las dos, no las dos. Esta sería la tercera, está en la tarea 4, 5, esta va a estar en la tarea 6. En la tarea 6 esta nueva guía, pero aquí vamos a subir dos de información implícita. Y usted hace la ficha 5 o la ficha 6. ¿Ya? Fíjense, en la misma tarea siempre van a haber dos guías, dos. En algunos casos incluso podría haber tres, ¿ya? Tres. Pero usted solo me hace una, ¿ya? ¿Queda claro, chiquillo, eso? Solo me hace una, para que no se confundan. No es trabajar, no es que tienen, si vamos 5, tienen que hacer todas las guías, ya tienen que haber hecho 4. No, no, no. Solamente dos. De esas 4, dos. Una de conflicto narrativo y la otra de inferencias léxicas. Y ahora vamos con la tercera, pero puede ser la que se hace hoy o la que se hace el jueves. No sé si queda más o menos claro. Queda claro, pero no sé en qué guía voy, pero queda claro. Ya, tú tienes, mira, tú hiciste una del conflicto narrativo, eh, Joaquín, hiciste la del conflicto narrativo, ¿ya? Que te sacaste un 6.3, que incluso lo puedes subir si es que te revisan la clase y puedes subirla ya, pero tienes el 6.3. Y te falta la de inferencia léxica, ¿ya? Inferencia léxica es la que te falta. Si puedes anotarlo por ahí, Joaquín. Ya, inferí. Inferencia léxica. Correferencia, o, pero inferencia léxica le tenemos puesto ese nombre. Para que ahí también hay dos, y tienes que subirte una. Ya. Hoy día el objetivo de hoy día es que ustedes puedan extraer información implícita. ¿Qué significa IM? Acuérdense que IM o IN, aquí es IM con M porque es MP. Si fuera con B corta sería N, pero el prefijo es IN. Significa
dentro, ¿ya? En este caso significa dentro, como interno, ¿ya? Como de interno. ¿Qué significa esto? En una narración que estamos viendo textos literarios, sacar información que no está dicha con todas sus letras, como lo vimos en la unidad 0 cuando elaborábamos una interpretación, sacar conclusiones, reflexiones, ideas de un texto literario con respecto de lo que nos dicen y cómo lo podemos relacionar con lo que nosotros sabemos y con la información misma que está en el texto. ¿Ya? Entonces, primero vamos a recordar el concepto de texto narrativo, leyendo la siguiente información. Mientras lee, vamos subrayando. Mire, el texto narrativo es un relato de sucesos de carácter ficticio e imaginario protagonizado por personajes. Personaje constituye el eje sobre el cual gira todo el desarrollo de la acción. Son entes de ficción creados por el autor o escritor. Sus acciones se desarrollan hasta alcanzar un desenlace y se ubican en un espacio y tiempo específico. Acá, chiquillos, a ver, ¿con qué otro referente nombramos personajes? Lo que aprendimos el otro día. ¿Con qué otra palabra? ¿Con qué referente nombramos a personajes? Ahí, en esas tres líneas, ¿cuál es la palabra o frase que se refiere a personaje? En un primer, porque después hay una segunda forma. Personaje, mire, voy a leer de nuevo para ver si escuchan y saben con cuál palabra o frase me refiero a la misma palabra de personajes. Constituyen el eje sobre el cual gira todo el desarrollo de la acción. Son entes de ficción creados por el autor o escritor. Sus acciones se desarrollan hasta alcanzar un desenlace y se ubican en un espacio y tiempo específico. ¿Con qué palabra me refiero o palabras me refiero a personajes jóvenes? Con el, con el autor o escritor, ¿no? Los personajes son escritos por el autor, por el escritor. Son escritos, no es lo mismo. Autor, o escritor y personaje son cosas distintas. ¿Qué es lo mismo? ¿Con qué palabra? Que significa lo mismo. No lo mismo. El autor es quien lo crea. Es quien lo crea, quien lo hace, como el Dios, ¿ya? Quien lo hace. Pero yo, personaje, le estoy poniendo un sinónimo, le estoy poniendo una frase. ¿Cuál es la palabra que me indica personaje? O las palabras. Ya dijimos que esa no. Autor o escritor no. Que podría haber sido, porque está nombrando a personas, ¿cierto? A personas, podría haber sido. Pero no. ¿Cuál es? ¿Cuál es, chiquillo? ¿Quién está? A ver, por ejemplo, que no veo a nadie. La Krishna, la Isidora. ¿Lo ve Krishna? ¿Cuál será? Nadie me lo escribió, escríbanmelo. ¿Cuál es? ¿Cuál es la palabra o palabras que indican que están hablando de personajes? Digan nomás, chiquillos, si no importa, mira, así como lo hicimos, sabemos que al menos que el autor o escritor no es. Está bien que me digan porque así vamos descartando. Vamos descartando. ¿Está bien el compañero que me lo dijo? Muy bien por su participación. Dígame otro, ¿cuál podría ser? Loreto, ¿estás ahí? Sí, profe, pero no encuentro la palabra. ¿No encuentras la palabra? ¿Qué son los personajes? ¿Qué son? Mira, ahí le estoy ayudando.
¿Qué son los personajes? ¿Ficción o ficción? Eso. Entes de ficción. Acá, chiquillos, yo creo que les costó un poquitito porque tal vez ente no es una palabra muy cercana. Ente se refiere a algo que no tiene corporalidad, ¿ya? Como los personajes. Porque los personajes uno sabe que existen, pero no son de carne y hueso, po. Son alguien inventado. Lo mismo acá. Son entes, personajes y entes de ficción son correferentes, ¿ya? Hablan de lo mismo. Mira, son entes de ficción creados por el autor y el escritor. Ahí uno lo podía deducir también porque estamos hablando de los personajes. Los personajes lo inventas, es un elemento de la narración que hace las acciones, ¿ya? ¿Entienden, chiquillos? Para que vean entes. Podría haber sido porque, y ustedes saben que los personajes son de ficticio, que pueden ser muy parecidos, te pueden nombrar a Napoleón Bonaparte, pero no es el Napoleón histórico, es un Napoleón que nombró el escritor, el autor, y lo va a poner en una circunstancia específica, inventada, en otro tiempo, espacio, etc. El espacio, ¿qué es lo que es? El espacio o lugar en que transcurre la acción del relato es representado generalmente por el narrador y en ocasiones por algún personaje. El espacio, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es el espacio, chiquillo? ¿Con qué palabra usan espacio? ¿Qué es lo que es el espacio? ¿El lugar? Claro. Muy bien. Ahí está. El espacio es el lugar. Es el lugar, que lo dice el narrador o lo pueden decir el personaje. Ya cualquiera de los dos. Es el lugar. El tiempo puede referirse a un hecho histórico. Aquí lo vamos poniendo al tiro. El tiempo puede referirse a un hecho, histórico, al orden en que se encuentran los hechos, al orden en que se encuentran los hechos, o bien al tiempo real del lector y que está... o bien al tiempo real que está usando el lector en que se está ocupando el texto. El tiempo es una de las categorías narrativas más complejas de un texto, porque pueden referirse a diferentes, si ustedes se dan cuenta, a diferentes elementos. Uno es el hecho histórico, por ejemplo, uno reconoce que la obra está inscrita durante la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Uno sabe, eso es el tiempo, que es durante la segunda, el tiempo real histórico. En esa época se da esta historia de amor, ¿ya? Esta historia de amor. El orden que se cuentan los hechos, eso que yo le explicaba, ¿se acuerda cuando hablábamos de secuencia? Que muchas veces los escritores desordenan la historia y empiezan contando desde el final, otras veces desde el medio y otras veces desde el inicio, desarrollo y desenlace o final. También a veces, y también nosotros podemos leer hoy día una obra inscrita, ¿no es cierto?, en la Segunda Guerra Mundial, aunque han pasado muchos años, ¿ya? Es el tiempo de la producción o el tiempo de la recepción del texto literario. Y el narrador, al interior del relato, es la voz, ahí es la voz, el narrador es la voz, ¿ya? Es la voz que nos cuenta, que nos va contando los acontecimientos y puede asumir distintos puntos de vista frente a esto. Son ejemplos de texto narrativo, los cuentos, las novelas, los mitos y las leyendas. ¿Alguien se acuerda qué tipo de narrador hay en las obras literarias? ¿Algún nombre de narrador, si alguien se acuerda? ¿Omnisciente? Exacto, omnisciente. Era el que conocía toda la historia. Estaba el omnisciente, estaba el objetivo, que estaban en tercera persona. Esos eran tercera persona del verbo, y eso podía ser omnisciente, que conocía toda la historia, o solamente veía, contaba lo que veía, contaba lo que iba. Y estaba el narrador también, que
que estaba en primera persona, que muchas veces era un narrador protagonista o personaje protagonista, que iba contando su propia historia, o era un narrador testigo, que contaba la historia de otro, pero en primera persona, contaba lo que le pasaba a otro, en primera persona. Siempre lo principal, chiquillo, es que nunca vayan a confundir el narrador con el autor. El narrador es inventado, en cambio el autor es de carne y hueso, en la persona. ¿No es cierto? Gabriel García Márquez, Miguel de Cervantes, las personas que existieron, que nacieron, vivieron y murieron. En cambio, el narrador va a estar vivo cada vez que leamos el libro, cada vez que leamos el texto, la historia, va a revivir el narrador de una obra y los personajes y todo. Siempre reviven estas obras, porque son ficticias, ¿ya? ¿Entienden estos elementos? ¿Alguna duda con ellos, jóvenes? Aquí esto debería lo he puesto con rojo, las dos cosas. Ustedes tienen ahí la obra, vamos a ver que me conteste. Más ratito vamos a revisar el WhatsApp, a ver si me ha contestado Patricio. ¿Qué pasa y por qué no hemos podido editar la guía en el clase? Mire, vamos a leer un texto, El eclipse, de Augusto Monterroso, ¿ya? ¿Todos saben lo que es un eclipse, o no, chiquillos? ¿Qué es lo que es un eclipse? ¿Qué es lo que es un eclipse? Todos lo tienen que saber, pues. Si lo vivimos el año pasado vimos uno, o el antepasado. No, el año pasado fue, porque estábamos en plena pandemia. Y en Pucón, mucha gente se iba a ver muy bien en Pucón. Cuando pasa algo no común en el cielo. ¿Ya? ¿Cuáles son los astros que funcionan aquí? ¿Cuáles son los astros que están en el cielo? Eso hablo de astros. ¿Cuáles son los astros que se interponen entre uno y otro? Cuando la luna se junta con el sol Eso. o algo así. Claro, y se oscurece. ¿Se acuerdan? Me acuerdo que, a ver, el año 2000, ¿no les pasaron a ustedes unos lentes que para poder mirar el eclipse? ¿No tuvieron esa experiencia, chiquillos? Si fue hace como 2 años atrás, porque yo lo vi en el liceo, fue el año, si mal no recuerdo, tiene que haber sido el año 2019. Ustedes en el 2019 estaban en octavo, pues. Estaban en octavo y ahí no les pasaron unos lentes para mirar el eclipse. ¿Se acuerdan de eso, chiquillos? ¿O en la casa? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ahí se veía porque siempre nosotros lo vemos en parte y bajó harto la luz de un día en la tarde, me acuerdo que fue después de almuerzo. Fue después de almuerzo y bajó harto la luz que se podía ver incluso con esas máscaras que usan los soldadores, porque eso también te protege, uno no lo ve directamente porque no es por un tema que no lo vaya a ver, sino que puede ser muy perjudicial para la vista, te puede quemar la retina y cosas por el estilo. Eso es el eclipse, y mucha historia. Mire, después les voy a hacer una preguntita porque les quiero mostrar algo, pero vamos a leer la historia. El eclipse de este autor uruguayo, muy famosillo el hombre. Dice: cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos,
donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Aquí hay varias palabras, chiquillos, distintas. A ver, ¿qué es lo que empecemos por ahí? A ver qué se imaginan. Fray, ¿qué es lo que es un fray? Como alguien religioso, ¿no? Sí, alguien religioso, como un cura, ¿ya? Como un cura. Dice, la selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. ¿Qué será implacable? ¿Con qué palabra podríamos decir? Lo había apresado, implacable. ¿Qué podrá ser implacable? Si lo había apresado, piensen, lo había apresado, de preso. Implacable y definitiva. ¿Qué será implacable? Digan alguna palabra y ahí después vemos si corresponde o no. Si es implacable. O una frase que pueda a ustedes indicarle que están entendiendo lo que dice. Si la selva es implacable y definitiva, ¿qué significa? Que es como muy peligrosa, una ¿Ya? que es Sigue nomás, muy peligrosa. muy, no sé, muy implacable, qué sé yo, como que no se puede pasar. Sí, muy bien, muy bien. Muy frondosa, ¿no es cierto? Muy llena de árboles, de como una selva, pues, ¿no es cierto? Ahí, y como dice, apresado, implacable, cerrada, oscura y cerrada. Yo me la puedo imaginar. Definitiva, ante su ignorancia topográfica, ahí lo voy a dar un poquitito, chiquillo, topográfica significa el terreno que no conoces el terreno como es el terreno, ¿ya? Porque hay terrenos que son planos, otros que tienen cerro, etc. Se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Entonces, este hombre va a morir. Quiso morir allí sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para, ¿qué será? Condescendiera. Para decirle que confiaba con el celo religioso de su labor redentora. ¿Qué es condescendiera? Carlos V. Carlos V, ¿qué será? ¿Quién será Carlos V? A ver, para que vamos entendiendo todo. Si nombran Carlos V, ¿qué es lo que es él? Como un rey. Es un rey y rey de España, rey de España. Entonces, Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia. Hay dos palabras medias extrañas. ¿Qué significará condescendiera y eminencia? ¿Quién me puede decir una u otra? Él es un rey. ¿Y alguien sabe lo que es redentora? Su labor redentora, que confiaba en el celo religiosa de su labor redentora. ¿Alguna de las tres palabras? Vamos con una y la otra la dejamos, con alguna que puedan decir. ¿Ninguna, chiquillo? Ahí después ya, la vemos. Al despertar,
se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, le dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo. Esperó confiado, sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón... Que me mate todo esto. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante ojo de opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. ¿Qué le pasó a Fray Bartolomé? ¿Qué le pasó a Fray Bartolomé Arrazola? ¿Lo sacrificaron? Lo sacrificaron. Porque le sirvió de algo eso que dijo que iba a haber un eclipse. ¿Por qué no le sirvió? A ver, al revés, porque de hecho no le sirvió, si murió. ¿Por qué no le sirvió a Bartolomé Arrazola, ¿no es cierto? Esta sabiduría que tenía de que sabía que ese día justo se iba a producir un eclipse. ¿Por qué no supo? ¿Por qué no le sirvió? Porque ellos ya sabían del eclipse. Ellos ya sabían del eclipse sin ni siquiera conocer a Aristóteles. A ver si en estos 3 minutitos, mire, aquí no les sirvió Aristóteles. Hay algunos chiquillos que tenga algún tema con ver algo así como que le sacan el corazón a alguien. Ver un sacrificio ficticio, es ficticio, una película, ¿ya? ¿Alguien tiene algún problema con eso? Porque si no, no lo muestro. El silencio tordo, ¿ya? Hay una película, miren, que fue todo al revés, pero es lo mismo. ¿Me iba a decir algo, Joaquín? ¿Joaquín? Se nos va a cortar, pero a No, ver, profe. ¿no? Mire, hay una No. película, no sé si la han visto, que se llama Apocalipsis o Apocalipto. Aquí se la puse justo en el tiempo, no sé, aquí es como bien antigua, pero da justo esto mismo, pero al revés de lo que pasa en el cuento, pero en la situación. Mire, para mostrarles, mire.
Lo voy a adelantar un poquitito. ¿Eh? Espérense. en tu gloria. Ahí. Guerrero que no teme y está dispuesto de darnos. Ah, perdón. ¿Escuchan? ¿Se escucha, Sí, chiquillo? profe. ¿Sí? Sí, yo lo escucho. Ya. Ahí ven. Es un pedacito que más. Vuelve a mí. Hermano. No ahora. Ah,